El día de hoy te voy a mostrar cómo tú puedes crear una plantilla utilizando lo que es el plugin HTMega. Este plugin que combinado con Elementor nos ofrece diferentes tipos de widgets que podemos utilizar para varios proyectos. Aparte también tiene una librería de bloques y plantilla que vamos también a verla en el transcurso de este tutorial. Así que si quieres aprender a cómo utilizar y sacarle provecho a los widgets de este plugin, te recomiendo que veas este video. Así que vamos a empezar de una vez. Bien, de las cosas que tenemos que tener lista e instalada es el plugin. Yo lo estoy utilizando en sus dos versiones, tanto en la versión gratis como en la versión de pago. Así que estará también disponible para aquella persona que estén suscritas al canal. En el transcurso del video le informaré cómo usted puede obtener esta versión. Y esta versión que vamos a utilizar el día de hoy, en el caso de la versión Pro, es la 3.0.6, que es la última actualización. Y en el caso de la versión gratuita, es la 2.8.5. Si nos vamos ya a lo que es el plugin en sí, aquí vamos a ver diferentes opciones que nos ofrece, como el área de soporte. Tenemos un área de unirnos a la comunidad, la biblioteca de plantilla, que como les dije la vamos a ver. También tenemos lo que es el área de documentación del plugin y algunos videos que usted va a poder visualizar y sacarle mucho más provecho al mismo. También tenemos un área de suscripción en lo cual recibimos notificaciones relacionadas a lo que es el plugin, cuando salgan actualizaciones, entre otras cosas, ofertas de la versión de pago. Y estos serían parte de los widgets que vamos a tener disponibles, con lo cual vamos a crear la plantilla. También, como le dije, vienen para Gutenberg. Si usted trabaja con lo que es el constructor de página de WordPress, Gutenberg, usted va a tener estas opciones disponibles para utilizar. También tenemos lo que ellos le llaman lo que son los widgets de terceros, que son opciones adicionales que le podemos agregar. Como por ejemplo, si usted tiene instalado el plugin de Contact Form 7, aquí usted va a poder utilizarlo junto con este plugin. Y tenemos lo que es el área de integraciones, que es simplemente la sincronización entre diferentes APIs de diferentes programas, como por ejemplo el de Google Maps Meteorología. También tenemos el ID de la página de Facebook, el token de acceso a la página de Facebook. También tenemos opciones de borrar todos los datos del caché, entre otras cosas. También podemos tener lo que es la página 404, entre otras cosas. A nivel de los módulos, estos serían parte de los módulos que vamos a poder habilitar. Si usted quiere hacer copiar y pegar entre dominios, lo puede habilitar. Efectos flotantes también, lo que es construcción de un menú, constructor de temas. Todo eso usted lo va a tener disponible simplemente habilitándolo. En lo que es el caso de la construcción del tema, porque nosotros podemos construir plantillas, aquí vamos a tener estas opciones o widgets que están específicamente diseñados para ello. Entre lo que es la librería de plantilla, esto es parte de lo que usted va a tener disponible. La tenemos dividida por categoría, dependiendo qué usted quiera realizar. Dentro de la página, vamos a suponer que yo quiero un pie de página. Aquí me va a mostrar los diferentes pies de página que yo voy a poder importar para utilizar en mi página web. Si quiero una página relacionada a los negocios, aquí me muestra una página de inicio. También si quiero páginas relacionadas a lo que es valga la redundancia, una página web que tenga que ver con medicina, aquí me ofrece todo lo necesario para yo crear esa plantilla, al igual que la de bienes raíces, por igual. Y lo que es el área de construcción, y aquí yo le mostré que podemos construir lo que son los headers, footers, la página simple, el blog, la búsqueda, el error y entre otras cosas. Todo eso lo podemos crear a nivel de plantilla, la podemos hacer directamente desde aquí. Vámonos ya a lo que es la creación de la plantilla que vamos a utilizar. En este caso ya yo creé esta página y le voy a dar a editar con Elementor. Y aquí simplemente es esperar que Elementor me cargue.
Y ya aquí dentro de elementos les voy a mostrar los widgets con los cuales vamos a trabajar. Porque como le informé, solamente vamos a utilizar los widgets del plugin HT Mega, tanto los de la versión Pro como la versión gratuita ya. Y como pueden observar, tenemos una gran variedad de widgets para trabajar este proyecto. Así que vamos de una vez a empezar. Bien, vamos a empezar con lo que es la creación de nuestro header. Vámonos a crear nuestra estructura de 3 columnas, la cual la primera vamos a utilizar lo que es una imagen. Vamos a buscarla por aquí, arrastramos y soltamos y vamos a seleccionar una imagen parecida a un logo. Voy a trabajar con el mismo logo de HT Mega. Aquí vamos a colocar lo que sería el menú. Vamos a utilizar el menú que nos ofrece el plugin, que lo tenemos por aquí. Tenemos 2 tipos de menú, un menú lineal y el otro en nave menú, que es el clásico, el que vamos a utilizar. Lo soltamos por aquí. Como tengo ya mi menú creado, ya me aparece por aquí. Pero si tuviera más menú creado, me apareciera la lista de este lado. Y así voy seleccionando como lo quiero ver. Esto lo voy a centralizar. Vamos a hacerlo por aquí. Mientras tanto lo vamos a dejar así. Y por aquí voy a colocar lo que serían las redes sociales. Vamos a utilizar el que nos ofrece, que es el plugin. Lo arrastramos y soltamos. Y esperamos a que cargue. Ya ahí ha cargado. Vamos a ver todo lo que podemos hacer desde aquí. Vamos a ir a página principal. Aquí en opciones avanzadas podemos cambiar lo que sea solo icono como lo tenemos ahora, que sea título y que sea icono y título. Y esto para agregar el link. Por ahora lo voy a dejar ahí. Ahora voy a seleccionar el contenedor y lo voy a centralizar, que quede todo centralizado como están viendo en este momento. Vamos a darle a guardar los cambios y ahora vamos a crear una estructura para agregar lo que sería un slide. En este caso lo quiero a ancho completo y en avanzado voy a habilitar la opción de relleno para que no me agregue ningún espacio entre la parte del header y lo que sería donde voy a colocar en este caso el carrusel. Vamos a buscar el carrusel que está por aquí mismo, carrusel avanzado. Lo soltamos y esperamos a que cargue el carrusel. Muy bien, como pueden observar, ya aquí tenemos nuestro carrusel. Tenemos 3 secciones habilitadas. Usted puede habilitar más secciones si así lo decide, dependiendo lo que usted quiera transmitir en esta área. En lo relacionado a la configuración de cada una de las sesiones, aquí tenemos lo que es la opción de colocar un color de fondo, un color sólido de fondo. Pero en caso de que usted quiera colocar lo que sería una imagen, simplemente venimos aquí, tipo de fondo, seleccionamos clásico y aquí se nos habilita la opción de imágenes. Aquí podemos utilizar simplemente para el ejemplo una imagen como esta. Y si queremos que se visualice esa imagen, tenemos que venir aquí a la opción de color y podemos hacer 2 cosas, o quitar el color o hacerle como un pequeño degradado, cuestión de que la imagen tome ese degradado como están viendo en este momento. Yo puedo ponerle un poco más sólido para que así también lo que es el contenido, tanto el botón como el texto, se note un poco más. Vamos a dejarlo ahí. Otra de las cosas que voy a modificar es la forma como se ve la imagen. Si se dan cuenta, aquí se ve un pedazo de esta misma imagen y no queremos eso, queremos una imagen centralizada y que se vea bien. Para ello me voy en posición, le digo que la quiero centro. En ajuste lo dejo predeterminado, no lo cambio. En relleno le digo que no se me repita y en tamaño de pantalla le digo que me cubra. Y ya con esto, como pueden observar, la imagen se ve ahora sí perfectamente. Vamos a hacer lo mismo con las demás alternativas, las demás opciones. Voy a utilizar esta imagen. Vamos a hacer el mismo proceso que vimos anteriormente. La queremos centralizada, que no se repita y que cubra. Y aquí vamos a cambiarle la tonalidad.
vamos a ponerlo por aquí y lo vamos a utilizar en esta posición. Voy a copiar lo que sería el código para así hacer lo mismo con las demás. Vamos a ver, ok. Busco otra imagen. Vamos a buscar esta. Voy a centralizar. No se repita. Y aquí que cubra. Y en esta parte voy a pegar el código y ya ahí lo ha tomado. Y bien, vamos a publicar y vamos a previsualizar para ver cómo se va. Así se vería lo que es esta plantilla. Muy bien, seguimos agregando sesiones. Vamos a agregar una sesión que la vamos a utilizar. Voy a utilizar esta estructura a 2 columnas, pero voy a agregar otra columna. Vamos a duplicarla y la dejaré de esta manera. En cada una de ellas voy a agregar lo que sería una imagen en movimiento. Puedo utilizar esta que dice Print Menú, y también podemos utilizar esta que dice Print Tabla de Flipboard. Vamos a verla. Muy bien. Esta mayormente es para agregar lo que son precios. Vamos a eliminarla. Vamos a buscar una que no tenga, que solamente me muestre la sesión. Ok, por aquí la tengo. Y voy a duplicar. Vamos a copiar, pegar y pegar. Y ahí la tenemos. Y vamos a comenzar a trabajar con la primera, que es esta. Vamos a ver los diferentes formatos. Sí. Vamos a ver. Ok. Voy a utilizar esta porque agrega, cambia la forma del 1. Aquí en lo que es el área de formato vamos a agregar una imagen de fondo. Vamos a utilizar esta para ver cómo se visualiza. Perfecto. Aquí puedo agregar una descripción. Vamos a agregarle un poco de texto de ejemplo. Perfecto. El título lo puedo cambiar. Hola. Vamos a colocarlo. Que veamos por aquí. Y este que tiene un número lo podemos cambiar. Vamos a quitarlo. También le podemos agregar un icono si lo deseamos. O una imagen también, pero mientras tanto lo vamos a dejar de esta forma. Por ahora vamos a la parte inferior, que es la que aparece de este lado. Vamos a colocar una imagen. Vamos a hacerlo con esta. Vamos a ver cómo queda y está perfecto. Y lo demás es muy parecido al anterior. Simplemente le agregamos un texto y un título, perdón, y le ponemos una pequeña descripción. Si quiero agregarle un botón, también tengo esa alternativa. Simplemente, aunque en esta por lo visto no me da la opción de agregar el botón. Aquí en animaciones podemos ir cambiando el tipo de animaciones. Vamos a ir viendo algunas de ellas. Vamos a ver esta de zoom. Está muy interesante. También tenemos esta de alejamiento. Esta lo colocaría de esta manera. Esta así. Esta vendría de este lado. Y esta así. Bien. En lo que es el área de estilo, aquí podemos cambiar lo que son los colores. En el caso del título, vamos a poner un color más llamativo. Vamos a poner también en transformación que sea en mayúscula. El peso vamos a ponerlo en 600.
Muy bien. Y en el caso de la descripción, aquí vamos a cambiar el tamaño, no sea tan grande, ponerlo un poco más pequeño. Ahí estaría, vamos a hacerlo por aquí. Ahí estaría bien. Vamos también a cambiar lo que es el color del fondo. Vamos por aquí. Vamos a buscar un color que no sea tan fuerte. Vamos a colocar este mamey y simplemente lo que vamos a hacer es que vamos de nuevo a lo que es el área de los títulos. Vamos por aquí. Esto lo ponemos en blanco. Y la descripción vamos también a ponerla en blanco. Y la tenemos por ahí. Para hacer el cambio al otro lado, a lo que es la parte de atrás, vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar el código de la parte de adelante. Y en título, vamos a ver, lo dejo en blanco, ahí estaría bien. Para que no se haga tan largo, voy a eliminar esto. Y voy a copiar este completo. Y vamos a pegarlo. Y aquí simplemente es cambiarle las imágenes. Colocar esta. Perdón. Esta le hacemos lo mismo. Vamos a buscar esta. Y al igual por la parte inferior, vamos a agregar esta. A ver, esta cambió. Y en esta vamos a utilizar esta. Es simplemente para el ejemplo. Y así tendríamos ya listo nuestra área, que puede ser el área de servicio. Como pueden ver, así se presentaría. Bien, esas son de las cosas que podemos hacer con los widgets. Como pueden ver, tenemos diferentes opciones que vamos a poder utilizar sin ningún problema. Ahora les voy a mostrar lo que son tanto los bloques como la plantilla. Vamos a empezar con los bloques. Vamos a cargar lo que es la librería de bloques, que son secciones que están prediseñadas, como pueden ir observando. Y vámonos a irnos a la opción de filtrado por categoría. Y en esta ocasión voy a la opción que dice llamado a la acción. Aquí me muestra diferentes llamados a la acción, lo cual simplemente vamos a elegir uno para este ejemplo de la plantilla. Voy a utilizar este. Voy a esperar a que cargue. Muy bien, ya ahí está cargando. Acaba de cargar. Vamos a guardar los cambios. Eso es el llamado a la acción. Vamos a buscar también y colocar lo que sería el área de cliente. Vamos a buscar un área de testimonio. Vamos por aquí. Tenemos bastante área de testimonio, la cual nos permite elegir entre la que nosotros así deseamos utilizar. Aquí estas son las áreas de testimonio, la cual, como le dije, podemos ir verificando cuál vamos a utilizar. En este caso, yo voy a trabajar con esta. Vamos a darle a insertar. Ahí está cargando. Simplemente esperar a que termine. Y aquí la tenemos. Podemos también cargar un área relacionado a lo que son las empresas con las que trabajamos. Vamos a buscarla por aquí. Aquí tenemos varias formas de cómo colocarla. En esta ocasión voy a trabajar con esta. Y esperamos. Y ahí la tenemos. Y por último, o no por último, vamos a cargar lo que sería un header que me permita tener un formulario de contacto. Vamos a buscarlo. Bien, estos serían los pies de página. Vamos a ver uno que tenga esta opción, este de búsqueda. Vamos a ver este. Vamos a previsualizarlo.
Ok, este yo lo puedo utilizar como para que se suscriba. Vamos a insertar este. Vamos a esperar a que cargue y ahí lo tenemos. Publicamos y vamos a previsualizar. Y ahí tendríamos nuestra plantilla lista. Ya lo que faltaría sería modificar cada uno del contenido que le queramos agregar, y ya con eso tendríamos listo, completamente listo, todo lo relacionado a lo que es la creación de la plantilla. Esta parte de aquí como la voy a quitar y simplemente la voy a dejar así. Aquí iría el pie de página junto con lo que es la opción para que se suscriban a la newsletter que esté ofreciendo en ese momento. Aquí estarían las redes sociales y con eso ya tendríamos listo una página principal para un proyecto de una empresa. Y bien, ahora sí, por último, vamos a ver las plantillas, cuáles tenemos disponibles, y simplemente ver cómo se instala. Vamos a previsualizar esta para ver de qué trata. Ok. Esta está muy completa, vamos a instalarla. Y esperamos a que termine el proceso. Muy bien, ya ahí la he instalado. Y así se vería la plantilla, que es 100% editable y la podemos modificar a nuestro gusto. Así que muchachos, como pueden ver, todas las cosas que podemos realizar, tanto con lo que son los widgets del plugin HT Mega, como también con el área de las plantillas y los bloques. Me gustaría saber que me dejen saber en los comentarios qué opinan sobre este plugin, si le interesa utilizarlo. En la descripción de este video, usted simplemente estando suscrito al canal, le voy a dejar un link para que puedan descargar tanto lo que sería lo del plugin, como también esta plantilla en caso de que la quieran utilizar para modificarla. Estará disponible para todas aquellas personas que estén suscritas al canal. Así que, como siempre, cualquier pregunta que tengan me la den saber en la caja de comentarios para ayudarle a resolver cualquier problema que se le presente o cualquier duda que tenga. Como siempre, agradecer a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal y también a los miembros, a los nuevos miembros que están entrando al canal y los que pertenecen al grupo VIP. Si usted quiere recibir actualizaciones tanto de este plugin como de lo que es Elementor y otros plugins de lo más utilizado a la hora de crear página web con Elementor, te invito a pertenecer a lo que es el grupo VIP. En la descripción está el link donde puedes adquirir la membresía por un año. Es un único pago que vas a hacer por un año y recibirás todas las actualizaciones de este y otros plugins, con lo cual va a poder crear diferentes tipos de proyectos web. Así que nada, muchachos, me despido de todos ustedes por el día de hoy y nos veremos en un próximo video.